Hola y bienvenido de vuelta a tu curso Paquete Ofimático Básico. En esta segunda clase de Excel hablaremos de las operaciones presentes en el aplicativo. Explicaremos las diferentes categorías de fórmulas y funciones que nos ayudarán a resolver problemas complejos. Empezaremos hablando sobre las fórmulas matemáticas, las cuales abarcan las operaciones básicas. Luego explicaremos el concepto de concatenación presente en las operaciones con texto. Y luego analizaremos las operaciones comparativas y sus operadores. Por último, veremos las funciones básicas de Excel, las cuales son operaciones preestablecidas que nos facilitarán mucho el trabajo permitiéndonos solucionar diferentes tipos de problemas. Lo primero que debemos saber es que toda operación en Excel debe ir antecedida por el símbolo igual, que le dirá al aplicativo que lo siguiente será una operación y no un dato que se insertará en la celda. Luego debemos usar el concepto de referencias, el cual no es más que decirle a Excel dónde está el dato que deseamos operar. Existen tres tipos de referencias que se comportan de manera diferente. Primero, tenemos las referencias relativas, que son las más comunes. Estas se modificarán a medida que arrastremos el indicador de copia de la celda. Las referencias absolutas, por el contrario, mantendrán su estado original durante toda la copia y las referencias mixtas permitirán que varíe solo la columna o la fila que compone dicha referencia. Por último, podemos decir que las fórmulas matemáticas se componen de las operaciones básicas como son suma, resta, multiplicación, división y potencia. Las operaciones con texto permiten concatenar o unir elementos insertados en diferentes celdas en una sola. Para esto usaremos el operador ampersand. En cuanto a las operaciones comparativas, son cálculos tipo afirmaciones que, teniendo como base las tablas de verdad, definirán si la afirmación creada es verdadera o falsa. Estas son usadas en las funciones condicionales tales como la función si. Las funciones son operaciones preestablecidas que tienen una sintaxis o estructura muy particular. Iniciamos con el símbolo igual, seguido del nombre de la función, que es un texto reservado, es decir, que ya viene definido con el aplicativo. Por tanto, no es posible modificar o agregar nuevas funciones a este. Seguido tenemos entre paréntesis los argumentos o rangos de celdas, que serán operados en la función. Dichos argumentos pueden ser continuos, identificados por el símbolo de dos puntos, que leeremos hasta, y que son ideales para manejar rangos de celdas. O por otro lado tenemos los argumentos no continuos, identificados por el símbolo de punto y coma, el cual leeremos y, que nos permitirá operar celdas que no están seguidas. Pasemos entonces con algunos ejemplos prácticos de lo visto hasta el momento. Empecemos entonces explicando lo que es una referencia. Básicamente, cuando tengo un dato en una celda, vamos a poner el dato 15.000, este dato está ocupando un espacio en la hoja. Ese espacio pues es el nombre o es identificado con el nombre de la celda, que en este caso es la celda F7. Si ustedes ven, aquí hay un área que me indica dónde estoy ubicado, ¿sí? La celda F7. Entonces, si yo fuera a hacer una operación, vamos a colocar otro valor, voy a colocar 2000. Con estos dos valores que están acá, pues tendría que tener en cuenta esa posición. Me voy a ubicar en la celda donde deseo ver el resultado de esa operación y voy a darle igual. Recuerden que es lo primero que debo de colocar para indicarle a Excel que lo que sigue es una operación. Puedo digitar la ubicación de este 15.000, en este caso pues F7, y miren que automáticamente él me va a determinar esa ubicación a través de la referencia. Estoy haciendo referencia a la celda F7. Otra opción sería darle un clic sobre el valor después del igual. De la misma forma me va a detectar esa referencia. Ahora, dentro de las fórmulas matemáticas pues tenemos la más básica, que es la suma. Vamos a darle más y voy a darle clic sobre el otro valor que deseo operar dándole esta referencia. ¿Sí? Aquí tengo, después de darle enter, pues el resultado de la suma. Voy a colocarle aquí suma. Podríamos también hacer una resta de la misma forma. Igual este valor 15.000 menos este valor. Y tenemos el resultado de la resta. Multiplicación. Vamos a hacer una multiplicación. Igual
este valor por, y aquí quiero explicarles un concepto diferente, y es que no solamente yo puedo operar celdas que contienen valores, sino que directamente puedo introducir un valor fijo. Vamos a decirle, por ejemplo, 15.000, que es F7 por 3. Y tenemos de igual forma el resultado. 15.000 por 3 serían 45.000. Vamos a hacer la división. Igual, este 15.000 dividido entre 9, por ejemplo. Eso me va a dar un número decimal, que es 1666,66, por decirlo así. Podemos reducirle los decimales para que no quede tan grande el número. ¿Listo? Ahí tenemos entonces un ejemplo de lo que es una referencia a celda. En este caso, este tipo de referencia es una referencia variable, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Y lo siguiente sería entonces explicar el otro tipo de referencia. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar estos números? Vamos a hacerlos acá. Y quiero hacer, por ejemplo, la tabla del 5. Entonces quiero hacer lo siguiente: 5 por 1, 5 por 2 y así sucesivamente para completar toda la tabla. Entonces miren lo que voy a hacer: le voy a dar igual y voy a hacer la primera multiplicación, 5 por 1, ¿no? Y obviamente pues me va a dar el resultado. Miren, acá está la barra de fórmulas, donde me muestra la operación que realicé. Si le doy doble clic, también puedo ver esa operación con los datos o las referencias que configure. ¿Qué pasa? Yo podría hacer uno por uno las operaciones. Tengo 9 operaciones restantes que me demorarían un tiempo en hacerse. Hay una opción muy rápida de hacer, y es que yo pueda copiar esa fórmula a través de este pequeño punto que tiene aquí mi celda. Como ya hice la operación aquí, pues lo que va a hacer este punto es copiar hacia abajo la operación. Al darle, vamos a darle y voy a soltar, y miren lo que pasa, ¿sí? Cuando yo le doy doble clic, vamos a encontrar que los rangos de celdas bajaron junto con la orientación de la copia. Es decir, ya no me toma el número 5, pero sí me está tomando el número 2. Si miro el siguiente caso, pues va a ser igual. Me toma esta celda vacía con 3 y así sucesivamente. Mire que en todos los casos se da lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente le estamos dando una referencia de tipo absoluta, perdón, de tipo variable, que como su nombre le indica va a cambiar con la copia que acabo de hacer. ¿Qué sería lo correcto entonces? Pues básicamente decirle cuál es el elemento o la referencia que no queremos que varíe, y eso se le llama una referencia absoluta, ¿sí? ¿Cómo configuro una referencia absoluta? Pues necesito que este 5 no varíe cuando yo arrastre la celda hacia abajo, ¿sí? Y que en este caso la referencia que hace alusión al 1 pues sí varíe, porque necesito que baje y me tome el resto de valores. Entonces voy a configurar la referencia del 5, que está como referencia variable, y la voy a configurar como referencia absoluta. ¿Cómo se hace eso? Pues me voy a ubicar en la referencia y le voy a dar la tecla F4. Al darle F4, miren que se convierte en una referencia, pero esta referencia tiene unos símbolos de pesos a los lados. Ahí ya le estamos diciendo que esta referencia es absoluta. Miren que no pasó nada, sigue dando el mismo resultado, pero la diferencia va a estar cuando copiemos esto hacia abajo. Miren lo que pasa. Aquí ya no varió la copia. 5 por 3, 5 por 4 y así sucesivamente. Mírenlo. 5 por 9 y 5 por 10. Ahí tenemos entonces la tabla del 5, ¿no? Esta es una forma
bastante rápida de explicar el concepto de referencias. Recuerden que también hay unas referencias mixtas que, aunque no son muy usadas, podemos configurar de la siguiente forma. Imagínense que esta de acá es una referencia mixta. Voy a darle la tecla F4, voy a volverle a dar F4 y miren lo que pasa. Aquí le estoy diciendo que el número de la fila no va a variar. Es una referencia mixta orientada a dejar absoluto la parte de la fila. Miren, si le doy F4 de nuevo, pues el símbolo de pesos va a cambiar hacia la columna, lo cual me dice que no va a variar esa columna. Esto por si yo deseo hacer una copia de manera horizontal, es decir, si yo arrastre hacia allá. ¿Listo? Esta sería entonces una referencia mixta, mírenlo. Si yo le doy F4 de nuevo, me la deja variable, valor absoluto, y estas dos de la parte final serían mixtas. Asimismo podemos hacer la operación de potencia. Yo quiero elevar un número al cuadrado, vamos a poder hacer por ejemplo 5 elevado, vamos a buscar el símbolo por acá, déjeme yo lo busco. Aquí está, el símbolo de techo. En mi caso en el teclado vamos a tener que pulsar la tecla ALGR y la tecla que está enseguida de la ñ. ¿Sí? Esto puede variar según la configuración de teclado que tengamos. Les aconsejo que busquen ese símbolo de techo. Le estoy diciendo, por ejemplo, 5 elevado a la 3. Esto sería una potencia. Me dice que es 125. Ahí tenemos entonces el ejemplo de las referencias variables, referencias absolutas, que son las que más vamos a usar, y las que no se usan tanto, que son las referencias mixtas. Además tenemos un ejemplo de lo que es una suma, una resta, multiplicación, división y potencia. ¿Listo? Pasemos entonces con el otro tipo de operaciones. Vamos entonces con las operaciones con texto, que como ya lo habíamos mencionado, la idea es unir varios textos que están ubicados en diferentes celdas, ¿sí? Vamos a crear una palabra, ¿sí? Voy a hacerla dividida en varias partes. ¿Cómo lo hago? Y básicamente quiero armar una palabra que es una palabra muy poco conocida, que es el nombre de un músculo de nuestro cuerpo humano. ¿Listo? Vamos a darle igual. Voy a empezar con la primer celda, que sería esta. Seguido voy a utilizar el símbolo ampersand o símbolo de unión. Lo vamos a ubicar en nuestro teclado arriba del número 6. Con Shift presionado vamos a pulsar el 6 y se activa el ampersand. Vamos a darle la siguiente. La siguiente palabra. Y así vamos armando la completica. Miren cómo lo hago. Y aquí cometí un pequeño error, pero ahora lo corregimos y es en esta palabra. ¿Listo? Vamos a darle en esta última. Y miren que aquí tengo una operación de unión. Básicamente en esta casilla va a unirse todo el contenido de estas celdas. ¿Listo? Vamos a darle Enter. Y miren lo que pasó. La palabra sería esternocleidomastoideo. Pero al final pues no puse la O, que simplemente corregimos dándole doble clic a esta celda y colocándole esa letra. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Esto es una operación de unión. Ustedes dirán, bueno, ¿esto dónde se utiliza en la vida real? Pues vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tengo el día, el mes y el año de una fecha y me piden que coja esos tres datos y los unifique aquí, en esta casilla de fecha. Pues ahí sería un ejemplo claro de la vida real donde usamos la concatenación o unión de textos, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, día 15, mes 11 del año 2020.
me piden que unifique esas tres o esos tres elementos en una sola celda. Para esto pues vamos a hacer una pequeña variación, y es que yo voy a dar el igual, voy a empezar con el día, pero ¿cuál va a ser esa variación? La variación básicamente es que voy a poner el ampersand, símbolo de unión, pero después de eso necesito un símbolo que me divida el día del mes para poder que esto se asemeje a una fecha. Y obviamente pues el mes y el año también deben de estar divididos por ese símbolo. ¿Cuál símbolo va a ser? Pues el slash. Como ustedes ya saben, pues una fecha está dividida entre día, mes y año, y estas están separadas por el slash. ¿Cómo voy a meter este símbolo dentro de la operación? Pues lo voy a meter entre comillas. Voy a meter comilla, slash, comillas. ¿Sí? Tengan en cuenta que las comillas son las que están ubicadas en el número 2 y se activan con la tecla Shift presionada. Miren que luego de introducir el símbolo voy a de nuevo a dar el ampersand, indicándole pues que he configurado el día y luego he insertado un símbolo entre comillas. Luego de eso pues voy a meter el mes y voy a repetir la misma operación, comillas, slash, comillas, y voy a prepararme para el otro elemento con el ampersand, ¿sí? Miren que aquí pasa algo especial, y es que, por ejemplo, la operación me está tapando el año, yo no podría darle clic aquí. Entonces pues simplemente nos vamos a fijar en qué celda está en la columna G y la fila 25. Entonces voy a digitárselo, G25. Miren que automáticamente me detecta pues esa celda. Aquí tenemos entonces un ejemplo claro de la vida real de cómo usar la unión o concatenación de celdas, ¿sí? Vamos a darle enter y ahí tenemos nuestra fecha. Lo bueno de esto es que podemos modificar estos tres datos y la fecha se va a modificar automáticamente. Pongámosle aquí 20, pongámosle el mes de diciembre y pongámosle el año 2021. Y automáticamente la fecha va a ser actualizada a estos nuevos datos. Muy bien, por último en la parte de fórmulas tenemos las operaciones comparativas, que como ya lo habíamos explicado son afirmaciones que yo hago para determinar si estas son verdaderas o falsas. Esto quiere decir pues que las operaciones comparativas solo devolverán verdadero o falso, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito saber si este número, que es el 10, es mayor a este número que es el 8. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar igual, 10 es mayor, que lo vamos a determinar con este corchete angular que está apuntando hacia la derecha, ¿sí? Este sería el símbolo de mayor, y le voy a decir si es mayor a 8, ¿sí? Estoy preguntándole al aplicativo si esta afirmación es verdadera o falsa y él debería de responderme. Vamos a darle enter y me va a decir si eso es verdadero. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? 10 es menor a 8. Esta afirmación es falsa, según nos lo dice el aplicativo, ¿sí? A diferencia de esto, pues manejamos otro tipo de operadores que son, por ejemplo, 10 es mayor o igual que 8. En este caso, pues él va a hacer no una, sino dos comparaciones, y con base a esas dos respuestas y revisando su tabla de verdad, pues me va a sacar un resultado final. Primero va a analizar si 10 es mayor a 8, para lo cual esto es verdadero. Luego va a analizar si 10 es igual a 8, ¿sí? Y esto es falso, entonces tengo una afirmación verdadera y una falsa. La norma me dice que si al menos una es verdadera, pues esto me va a dar verdadero. Vamos a ver. Ahí está. Si hacemos lo contrario, 10, vamos a utilizar el otro símbolo, menor o igual que 8. Revisamos esta afirmación y vemos que 10 no es menor que 8, por tanto esta primera me dio falso. Y él en la segunda va a revisar si 10 es igual a 8 y además esta también es falsa. O sea, tengo dos afirmaciones falsas, por tanto esto va a ser falso, ¿sí? Por último, entonces tendría el símbolo de diferente. Vamos a darle 10 y miren que el símbolo de diferente se compone de
el símbolo de menor y mayor, ¿sí? Primero digito el menor y luego el mayor. Y aquí en este caso le estoy diciendo 10 es diferente de 8. Al darle enter pues tenemos que esto es verdadero. 10 es diferente de 8. Pasemos entonces con la última parte de la explicación en cuanto a lo que son funciones. Como lo habíamos mencionado entonces, las funciones son operaciones preestablecidas, es decir que ya vienen en Excel. ¿Dónde podemos encontrar el listado de las funciones que Excel nos ofrece? Pues para esto tenemos este botón llamado FX o insertar función. Si le damos clic acá, vamos a encontrar una ventana que nos va a mostrar todas las categorías de funciones. Nos va a permitir buscar una función a través de una palabra clave, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos ver todas las funciones o catalogadas por su función o por lo que hace más bien. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ver todas las funciones, ¿sí? Y si veo, pues es una gran cantidad de ellas. Y miren que cada una pues se identifica con su nombre. Aquí puedo seguir viendo. Hay un montón. Puedo categorizarlas por financieras, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda, de texto. En fin, hay un gran número de categorías según lo que hace esta función. Una vez tenga esto, pues miren que en la parte inferior voy a, por ejemplo, escoger una matemática, que es la más básica de todas, que es la función suma. Vamos a buscarla, está en orden alfabético. Aquí está, suma. Y miren que aquí me da la estructura de la función, ¿sí? Si necesitan de pronto más ayuda y obtener algunos ejemplos, pues pueden darle clic aquí para que se despliegue un artículo de ayuda. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá en pantalla. Mírenlo, aquí está. Y básicamente esto nos va a llevar a una explicación un poco más profunda de lo que es esta función. ¿Listo? Aquí lo tienen para que puedan hacer uso de esta herramienta. ¿Cómo vamos a utilizar la función suma? Pues tenemos unos valores, vamos a colocar cualquiera. Estos valores y deseo sumarlos, ¿no? Una opción hubiera podido ser pues hacerlos a través de fórmulas. Por ejemplo, este más este más este más este y más este. Esta es una opción. Me da 248. Pero me dice que Excel nos va a permitir trabajar también con funciones. Y en este caso específico la función suma. Voy a abrir paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a ubicar el rango de celdas que quiero sumar. Antes de ubicar este rango, pues hay que analizar qué tipo de rango es. En este caso veo que las celdas que voy a operar están seguidas. Por lo tanto es un rango continuo. ¿Cómo se genera un rango continuo? Pues simplemente dándole clic sostenido a todas las celdas y miren que él va a generar este rango con este símbolo de 2 puntos que vemos acá. Este 2 puntos se va a leer hasta. Entonces le estamos diciendo a Excel que vamos a realizar la operación suma desde prácticamente desde las celdas E6 hasta las celdas E10. ¿Ya? Esto sería lo que se va a operar. Y miren que me va a dar exactamente lo mismo. Si vemos en nuestra barra de fórmulas, aquí está la función. Y en este caso tendríamos las fórmulas matemáticas básicas. Serían dos formas de sumar, ¿no? Pero ¿qué otras operaciones matemáticas tengo? Vamos a decir por lo menos 16. Y aquí vamos a poner el 4. Otra función presente es la función producto. Voy a darle clic a este. Y esta función producto tiene un caso especial, ya que la vamos a hacer con punto y coma. ¿Listo? Voy a escoger el 4 y voy a cerrar. Miren que me va a dar entonces la multiplicación. La función producto básicamente lo que hace es multiplicar los valores que estén dentro del rango. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los números que voy a sumar o que voy a multiplicar no están seguidos? Voy a hacer el caso con la suma. Tengo un valor por acá,
tengo un valor por acá y tengo un valor por acá. Y necesito sumar esos tres valores. ¿Cómo hago? Voy a hacer lo mismo, igual suma, abro paréntesis y voy a dejar la tecla control presionado de mi teclado. Sin soltarla vamos a darle clic en esos tres valores y miren que se genera un rango no continuo. Recuerden que este punto y coma se lee I. Entonces le estoy diciendo que sume la celda K4 y la celda N9 y la celda P4. ¿Listo? Ahí tenemos entonces un ejemplo de lo que es la función suma en cuanto a rangos no continuos. Recuerden que la mayoría de funciones permiten trabajar con rangos. En este caso, este es un rango continuo y este sería entonces un rango no continuo. Otra función muy importante, ¿sí?, sería la función de promedio, que la usaremos, por ejemplo, en cuestiones de notas. Entonces, imagínense, tengo un taller que es el taller número 1, en el cual saqué 3,8. Tengo el segundo taller, en el cual saqué 5. Y tengo un taller 3, en el cual saqué 2. Necesito saber cuál es la nota final de talleres. Y para esto pues voy a hacer un promedio. Promedio, abro paréntesis y voy a evaluar entonces cómo están los valores que voy a operar. En este caso estos valores están seguidos, por tanto voy a hacer la selección normal, haciendo un rango continuo, ¿no? Al darle enter, pues tengo el promedio. Recuerden que el promedio lo que hace es sumar estos tres valores y dividirlos por la cantidad de notas o la cantidad de datos que tengo, en este caso dividido por 3. Entonces promedio me sumó estos 3 y los dividió entre 3. ¿Listo? Ese sería el ejemplo entonces de la función promedio. ¿Qué otro tipo de funciones nos encontramos? Pues funciones de conteo. ¿Sí? Voy a hacer por acá, por ejemplo, voy a escribir suma. Este sería promedio. Y este sería producto. ¿Listo? Las tres funciones que hemos hecho. Voy a hacer una función de conteo. La primera de ellas es la función contar. ¿Qué pasa si yo le doy igual contar, abro paréntesis y selecciono estos datos? Al darle enter me va a devolver el valor 5. ¿Qué es el valor 5? Pues básicamente la función contar determina primero si en estas celdas hay números. Y si hay números, entonces los va a contar. ¿Listo? En cada celda que tenga números es una celda que cuenta. Por tanto, si vemos, pues hay 5 celdas con números. ¿Listo? Recuerden, contar cuenta las celdas que contienen números. ¿Qué hace contara? Que es otra función de conteo. Para este ejemplo, pues voy a cambiar este 32 por un nombre, por un texto. Voy a cambiar este 128 por otro texto, por ejemplo Excel, y voy a hacer la función contara. Contara de este rango que es el mismo que tenía. ¿Listo? Al darle enter me va a devolver 5, pero miren qué pasó con contar. Contar me está devolviendo 3 en este mismo rango. ¿Por qué? Porque recuerden que contar cuenta celdas con números. Entonces él ha detectado que solo 3 contienen números de las 5 celdas que seleccioné. Mientras que contara no le interesa si es número o no. Simplemente va a contar aquellas celdas que contengan algún tipo de dato. Es decir, que no estén vacías. ¿Sí? Y por último tenemos la función contar blanco, que básicamente me va a permitir contar celdas vacías. Voy a correr esto un poco. Y voy a hacer el siguiente ejemplo. Contar punto blanco. Abro paréntesis. Y miren que voy a seleccionar desde aquí. O sea, estoy seleccionando un total de 6 celdas, donde una de ellas está vacía. Cierro.
y le doy enter y mire que solamente me detecta la celda vacía que seleccioné de primero. Estas serían entonces las funciones de conteo. ¿Listo? Otro tipo de funciones básicas que debemos de conocer serían las funciones lógicas. Vamos entonces a mirar por ejemplo la función min, que viene de la palabra mínimo. Igual min, abro paréntesis y voy a seleccionar por ejemplo estos tres valores. ¿Qué hace la función min? Pues básicamente va a buscar cuál de los valores que están dentro del rango es el más pequeño de todos, para lo cual entonces devolverá lo que es el 4, ¿no? Mírenlo, ahí está. El 4 sería el número mínimo de estos tres. ¿Qué haría la función max? Otra función lógica. Igual max, abre paréntesis y voy a seleccionar los mismos números. Miren que ahora me está diciendo que el número más grande o max sería el 64. ¿Listo? Esas serían las funciones lógicas más utilizadas. Por último les voy a hablar de las funciones de fecha. Las funciones de fecha pues nos van a permitir, como su nombre lo indica, trabajar con fechas. La más sencillita de todas es la función hoy, que tiene una particularidad y es que no lleva argumentos, no lleva paréntesis. Simplemente le vamos a dar igual hoy, vamos a abrir y cerrar paréntesis y miren que no va a llevar nada dentro de ella. La función hoy me va a devolver la fecha actual que esté configurada en mi computador. ¿Listo? Esa sería la función hoy, perdón. Y tengo otro tipo de funciones como son el día, función día, que básicamente me va a extraer el día de una fecha cualquiera. Entonces vamos a tomar la fecha que ya tenemos como argumento. Y miren que aquí no hay rangos, no hay punto y coma, no hay dos puntos. Simplemente le estamos diciendo que de esta fecha extraiga el día. Ahí lo tenemos. Lo mismo para la función mes. Vamos a darle la misma fecha. Y me está diciendo que el mes es 9. Y también tenemos la función año. ¿Listo? Vamos a darle igual. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Una de las funciones más útiles que tienen en este apartado de funciones de fecha sería la función días 360, que básicamente nos va a permitir realizar un conteo entre el número de días que han transcurrido entre dos fechas. ¿Sí? Vamos por ejemplo a ubicar una fecha cualquiera. Yo voy a poner el 15 de enero del año 2000 y voy a poner una fecha actual. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2020. Yo quiero saber, perdón, 25 acá. Yo quiero saber cuántos días han pasado entre estas dos fechas. Para esto me va a servir la función días 360. Le voy a dar igual días 360. Voy a abrir paréntesis. Y miren que acá abajo en la ayuda me va a decir que introduzca la fecha inicial. La fecha inicial es la más vieja de todas, que sería esta. Con un punto y coma voy a separar. Y voy a detectar o voy a decirle a la operación cuál es la fecha final. En este caso la fecha del 25 de septiembre del 2020. ¿Sí? Al darle enter, miren que me está diciendo que han pasado 7450 días. Teniendo en cuenta que va a trabajar con un calendario que básicamente es un año contable. ¿Listo? ¿Cómo así un año contable? Pues ustedes saben que un año puede ser un año calendario, el cual tiene 365 días. ¿Sí? Y tenemos un año contable que básicamente tiene 360 días. Este es el año que se utiliza para hacer los cálculos contables de una empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ustedes saben hay unos meses de 31 días y en la contabilidad esos meses no se tienen en cuenta.
así como tampoco se tienen en cuenta los días faltantes de febrero, ya que nos llega a 30 días. Entonces, en el año contable, todos los meses son de 30 días. ¿Sí? Entonces, si vemos y si hacemos una operación rápida, son 12 meses por 30 días en total, pues tenemos los 360 días de los que les hablaba. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque ella calcula los días con base a este año contable, no con base a un año calendario. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la operación. Espero que esta introducción a fórmulas y funciones les haya servido mucho y nos veremos entonces en la próxima entrega.